La historia está llena de revoluciones que muchos hemos glorificado, llenas de héroes inmaculados, estatuas, pero ninguna, absolutamente ninguna de esas revoluciones ha servido para absolutamente nada. Y aquí te lo cuento. Vamos allá. Tal vez muchos de ustedes, al igual que yo, alguna vez cargamos con la idea romántica de un posible cambio radical en el mundo, para mejorarlo, por supuesto, para que todos estuviéramos mejor, una vida mejor. De alguna manera, hemos sido condicionados por la historia para imaginar que los grandes momentos de transformación solo pueden suceder cuando estalla una revolución, que es necesario prenderle fuego a los palacios, derrocar gobiernos, y que la violencia y la llamada lucha armada es el camino más rápido o el único camino para que algo verdaderamente nuevo y justo surja de esas cenizas. Este tipo de relatos hasta emocionan, porque les damos sentido imaginando a esos héroes dando su vida por la causa de la justicia y haciendo 1000 sacrificios. Pero cuando analizamos de cerca el asunto, con la cabeza fría, simplemente el mito de las revoluciones no se sostiene. Yo he dedicado tiempo a estudiar las dinámicas del poder y he llegado a una conclusión. Ninguna revolución violenta ha traído jamás ni libertad, ni justicia, ni el bienestar que prometieron al principio. Lo que sí traen, segurísimo, con una gran consistencia, es una nueva versión de lo mismo. Otro poder, otro dueño, otro uniforme. Nunca jamás la desaparición del poder mismo, solo su renovación y muy frecuentemente también su expansión. Y el hecho de que todas las revoluciones conocidas se parezcan en el sentido de que no han servido para nada, no es una coincidencia o una casualidad en la historia. Nada de eso. Es el resultado de una verdad siempre bien camuflada en el discurso de todos los líderes revolucionarios, que en esencia todos son psicópatas con un deseo de poder irracional, que con ideas que suenan bonitas arrastran a otros a usar la violencia para alcanzar sus fines enfermizos. Primero vayamos al año 1789. La Revolución Francesa, considerada la mamá de todas las revoluciones modernas, la gran hija de la Ilustración por el siglo XVIII. Su promesa era un trío mágico y poderoso: libertad, igualdad, fraternidad. Pero ¿qué vino después de ese grito de esperanza? Una cadena interminable de personas, franceses, ejecutados en la guillotina. Porque la guillotina, además de cortar cabezas, era un espectáculo inolvidable para todo el que lo viera. La instalaron la mayor parte del tiempo en la que llamaron Plaza de la Revolución, que hoy se llama Plaza de la Concordia. Y allí se reunía el pueblo parisino a ver caer la cabeza una tras otra. Era un circo macabro. Mira, por ejemplo, el 17 de julio de 1794 se ejecutaron a 16 monjas, una detrás de la otra, todas juntas en menos de una hora. En un mismo día podían ejecutarse decenas de personas, una detrás de la otra, sin interrupciones largas entre ellas. Las ejecuciones por guillotina se realizaban de forma masiva y casi industrial. Hubo purgas internas y un clima de paranoia que pasó a la historia y es conocido en la historia como el reinado del terror. Y en este punto hay que hablar por un momento de Maximilien Robespierre, el líder, el revolucionario, el virtuoso. Este hombre que llegó al poder con un discurso inmaculado de virtud republicana, prácticamente era el dueño de esa guillotina. Él mandó a ejecutar a cientos de franceses, personalmente, incluyendo, por supuesto,
al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Pero la historia, y aquí viene la gran ironía, Robespierre mismo terminó decapitado en su querida guillotina. Eso pasa, así es la historia. ¿Se derrocó la monarquía? Sí. ¿Se eliminaron los privilegios de los nobles? Sí. Pero en su lugar se construyeron los privilegios de la nueva élite revolucionaria. El proceso de dominación, las estructuras de control no fueron desmantelados, simplemente cambiaron de mano. Y al final de todo el caos y el terror, ¿quién apareció en el juego para poner el orden nuevamente? Un emperador, el conocidísimo Napoleón Bonaparte. Las revoluciones del siglo XX tienen un tronco ideológico común, el marxismo. Karl Marx fue el gran profeta de la revolución proletaria. Su teoría prometía el paraíso no en el cielo, sino aquí mismo, en la tierra, una vez que la clase obrera tomara el poder por la fuerza y eliminara a la burguesía. Y aquí está un gran chiste de la historia. Marx nunca incluyó a los campesinos en su teoría revolucionaria. Para él, la masa campesina era un vestigio, un rezago del pasado feudal, que estaba destinado a desaparecer. Su foco estaba puesto en las fábricas de las naciones industriales de aquella época en Europa, Inglaterra principalmente y Alemania. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, ¿dónde estallan las grandes revoluciones comunistas que se hacen en nombre de Karl Marx? En países agrarios. La Revolución Rusa de 1917 fue la primera de todas. Lenin tuvo que adaptar mágicamente la teoría de Marx, hacerle unos pequeñitos ajustes y la forzó en una nación que no se ajustaba a las ideas de Marx. Miren esta incoherencia. En el momento de la Revolución Rusa, menos del 2% de la población, menos del 2% de la población rusa era obrera. Rusia era un país eminentemente agrícola. Fue una revolución hecha en nombre del proletariado, pero sin proletarios. Nada, un pequeño detalle en el que nadie se iba a fijar. Lenin se dijo, aquí no tengo obreros, pero eso no importa. ¿Quién lo va a notar? Se trataba de tomar el poder y nada más. Primero Lenin, que tuvo a bien morirse, y luego le pasó el poder a Stalin, no trajeron ni libertad, ni bienestar, de ninguna clase. Lo que hicieron fue crear una maquinaria de represión estatal que superó con creces el control y la crueldad del zar, de los zares, de esos zares, del zar que derrocaron. Se impuso otra vez el terror, se controló la mente y la palabra de los rusos. El poder absoluto de los zares fue simplemente expandido y perfeccionado por los comunistas. Los famosos gulags, esos campos de concentración terribles de trabajo forzado en Siberia, son la prueba de que el nuevo dueño era mucho más eficiente que el anterior en ejercer la tiranía y la crueldad. El mismo patrón se repite con una escala de tragedia aún mayor en China. El famosísimo Mao Zedong lideró su revolución con la consigna de liberar a los campesinos de la opresión. El resultado de aquello fue una dictadura brutal. El gran salto, como el propio Mao llamó a su patraña revolucionaria, fue una locura burocrática total que mató de hambre a decenas de millones de personas en China. La revolución cultural destruyó el tejido social, la familia, la cultura. La ironía es profunda. La gran masa campesina china, esa que fue la justificación de Mao para levantarse en armas, fue la primera y la más masacrada por aquella revolución. Se obligaba incluso a los hijos a delatar a sus propios padres si llegaban a descubrir que podrían tener ideas burguesas. No hubo emancipación, ni libertad, ni nada por el estilo. Hubo un adoctrinamiento criminal que buscó eliminar la moral individual para imponer la moral del Partido Comunista. La revolución marxista de Mao tampoco contó con la presencia honorable de los proletarios. Casi no lo sabía en China.
Un poquito más arriba en el mapa, si nos vamos un poco más arriba, en Corea del Norte ahí tenemos un ejemplo extremo de que la revolución es solo un cambio de dueño, siempre para peor. La revolución que lideró el gran líder Kim Il-sung comenzó como todas, con la promesa de independencia, justicia, libertad, ya saben, el mismo rollo de siempre, y terminó siendo una de las dictaduras más cerradas y crueles del planeta. Allí la lealtad al líder no solo es obligatoria, sino también hereditaria. Están documentados casos de familias donde 3 generaciones son castigadas en campos de concentración por los supuestos crímenes de uno solo de sus miembros. O sea, un señor era acusado de algún tipo de traición y el castigo lo incluía a él y a 2 generaciones más de su familia, es decir, sus hijos y sus nietos. Todos pasaban sus vidas en un campo de concentración criminal, sin haber cometido delito alguno, solo por ser hijo y nieto de aquel que supuestamente cometió el crimen. Es el absurdo y la psicopatía más infame que se puede imaginar y que aún hoy, en este momento, está sucediendo. Y aunque allí también la revolución era marxista, una vez más, el proletariado estuvo ausente. La revolución se convirtió en una monarquía absoluta que ya va por la 3ª generación. El culto a la personalidad allí rebasa todo límite imaginable. En Pyongyang, la capital de Corea del Norte, por donde quiera hay placas conmemorativas que dicen cosas como: aquí el gran líder saludó al pueblo, aquí el gran líder sonrió bellamente, o aquí el gran líder se rascó la oreja izquierda. En fin, ya van por el 3er Kim en el poder. Padre, hijo, nieto. Y llegamos a Cuba. En 1959, Fidel Castro derroca la dictadura de Fulgencio Batista. Otra vez con la cantaleta del discurso de justicia social, democracia, en fin. La inspiración fue la misma, el marxismo-leninismo tropicalizado. Y el resultado, como siempre, otra vez, fue una copia de las revoluciones anteriores. Y una vez en el poder, la élite revolucionaria se deshizo de cualquier atisbo de libertad que molestara a la revolución. Se persiguió y se fusiló a los disidentes. Se nacionalizó y se expropió todo absolutamente. Se implantó un control total sobre la vida de cada cubano. Y esa es la revolución cubana heroica que te cuenta. La gravedad de la revolución cubana es que se hizo para liberar al pueblo y aún siguen liberándolo. Más de 6 décadas después, 66 años llevan en revolución. Son los mismos en el poder y ha obligado a millones de cubanos, jóvenes sobre todo, a huir del país en balsas y en embarcaciones rudimentarias, improvisadas. No crean que barcos, con llantas de automóviles y tablas armando algo parecido a una lancha. Son miles los muertos en ese canal de la Florida, una cifra que nadie conoce ni se conocerá, pero que ahí está para la historia. Arriesgaron su vida para escapar del paraíso prometido por el comandante en jefe que quitó a un dictador y se puso él. El pueblo cubano hoy, ahora mismo, mientras yo estoy diciendo esto, está pasando hambre, literalmente. Lo mismo pasó en Nicaragua. En 1979, el Frente Sandinista derroca al dictador Somoza con el mismísimo cuento de la liberación. Pero el líder de aquella revolución, Daniel Ortega, sigue en el poder hoy, convertido él mismo en un dictador peor que el que derrocó y que ahora mismo persigue y encarcela a sus antiguos compañeros de lucha. Quienes lo apoyaron creyendo en la justicia social se vieron desarmados ante una maquinaria que no buscaba cambiar nada, sino asegurarse el control total. Daniel Ortega, el revolucionario, ahora en secreto, estoy muy seguro que debe sentirse muy identificado emocionalmente con Anastasio Somoza, al que derrocó.
Parece que en estos tiempos las revoluciones al estilo Che Guevara ya no están de moda, ya no son el método preferido de los revolucionarios. Ya se dieron cuenta de que no funcionan muy bien, pero ahora hacen sus revoluciones llegando al poder por las buenas, digamos. O sea, por elecciones. Y una vez allí, hacen su revolución, crean el desastre comunista. En este caso está la revolución bolivariana del asesino de Hugo Chávez, allá en Venezuela, que ahora manda el brillantísimo Nicolás Maduro. Pero los revolucionarios no descartan las revoluciones violentas. No se olviden de esto. En cualquier momento podría aparecer otro aguerrido compañero revolucionario prometiendo lo que tenga que prometer, engañando a todos y tomando el poder por asalto. Se les da muy bien eso. Yo quiero que entendamos que estos casos no son accidentes históricos, no son traiciones de un líder corrupto a sus compañeros de lucha. Todos los líderes revolucionarios son alimañas que convencen a un grupo de soñadores para ir a hacer la revolución. Y cuando triunfan, se deshacen de los soñadores y se quedan ellos solitos con el poder absoluto. Derribar a un presidente no destruye el aparato que lo sostiene. El trono sigue ahí y siempre hay alguien dispuesto a sentarse en él. Todas las revoluciones han sido violentas en extremo y han masacrado, aplastado y sometido a sus pueblos que pretendían liberar. En todos los casos, el problema no es el rostro que aparece en los billetes o en las monedas. El problema es que existe una silla de poder absoluto. Existe el Estado y está disponible para quien lo conquiste. El Estado, con sus armas, su burocracia, sus leyes y sus cárceles, está diseñado para que quien lo controle tenga las herramientas para dominar a todos los demás. Y eso no cambia cuando cambia el dueño de la silla. Nunca ha cambiado ese patrón. Yo creo firmemente que la elección suprema, después de siglos de revoluciones, es esta. Esta es la elección. No necesitamos otra revolución sangrienta. Lo que necesitamos es dejar de creer que con tomar el poder basta para solucionar nuestros problemas. Ya está más que claro que eso no va a suceder y todos debemos aprender de una vez por todas. Escucha esto. Ningún político revolucionario o de cualquier otro linaje van a resolver tus problemas, porque si los llegan a resolver, ellos dejan de ser necesarios y pierden el trabajo. Se van. Piénsalo, analízalo, medítalo con calma. Una vez más, si te gustó, si te pareció útil o interesante, considera seriamente suscribirte. Regálame un like y compártelo con quien creas que le pueda interesar. Gracias por estar ahí. Nos vemos en otro Yo Me Quiero Libre. Chao.